Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. ¿Qué son las creencias limitantes? ¿De dónde vienen? Si bien las creencias limitantes surgen con estos pensamientos que obstruyen nuestro crecimiento a lo largo de la vida, surgen principalmente en el núcleo familiar, donde comenzamos, ¿no?, esta experiencia del aprendizaje, sobre todo en cuestiones de motivación, en cuestión de salir adelante. Creo que ahí reprimen estas creencias limitantes nuestro potencial, ¿no?, para poder evolucionar como seres humanos. Y también son una forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, lo aprendemos. Claro. Y a partir de lo que aprendemos, comenzamos a intentar solucionar ciertos problemas. Sin embargo, va a depender mucho también de la historia de nuestra familia, de todo lo que ellos aprendieron a nivel cultural, social y sobre todo en el sistema familiar. Y las creencias limitantes también de alguna manera nos impiden ser nosotros mismos, porque nos da miedo que nos juzguen, que hagamos malas cosas, que no salgan también las cosas como nosotros queremos. Y en ocasiones nosotros mismos también nos vamos limitando, ¿no? Con ese tipo de pensamientos de no puedo, no sé, soy incapaz. Yo creo que te autosaboteas, ¿no? Esas creencias, como bien lo mencionan, vienen desde ese seno familiar, desde la infancia, desde que alguien se acerca y te dice que no puedes lograr, ¿no? Y cuando alguien se acerca y te dice que no puedes lograr, tú mismo te vas haciendo como la idea de no, porque yo soy, vamos a suponerlo por color de piel, ¿no? Porque tú eres morenito, tú no puedes llegar y entrar a algún antro, ¿no? Que anteriormente era como visto esa parte, ¿no? De, no, porque tú eres moreno no puedes entrar. El güero entra más rápido. ¿Por qué? Porque la creencia es que tiene dinero. Y desde ahí te vas limitando y dices, sí, por mi color de piel, yo no puedo acceder a ciertas cosas que hoy un güero o un blanco o de algún otro color, está estipulado, ¿no? Y empiezas a creer que no puedes y te autosaboteas y empiezas a decir no soy apto, no puedo, no lo voy a lograr, jamás me van a aceptar, y desde ahí empiezas, ¿no? Desde ahí empiezas y esa es una de la parte de la infancia. Y es algo muy inconsciente porque no nos damos cuenta. Hacemos las cosas, pero ya tenemos como esa programación. Sí, claro, porque como bien lo dicen, o sea, es esta parte donde la familia, de acuerdo a estas experiencias tú que vas ejecutando a lo largo de la vida, vas adaptando, ¿no? ¿Qué aprendizaje te queda y qué aprendizaje es dañino? Como en este caso decían, el no puedo, el no va a pasar. A experiencia propia sí hay como hasta, no sé si decirlo, es como una, no sé, vaya a llegarlo como a nivel trauma, pero sí hay algo en mi inconsciente que, por ejemplo, la palabra pendejo a mí me hace mucho caos en la cabeza porque era algo que constantemente mi padre me repetía, ¿no? Y en cualquier situación, ¿no? Aunque lo hiciera bien, estaba como que esa palabrita, y a la creencia es como que sí, ¿no? Creces. Y te lo juro, era estar pendiente de esa palabra. Me molestaba más esa palabra que otras groserías, ¿no? Porque ya era como algo que venía de atrás de papá, que me limitaba, ¿no? Sobre todo por el hecho de decir, oye, pero soy inteligente. No, eres pendejo, ¿no? Y era así algo como contradictorio porque yo decía, pues si es mi papá, ¿cómo me va a ver con esos ojos en lugar de potencializar mis capacidades, ¿no? Es que tiene mucho que ver la intención, ¿no? Y el significado que él... La connotación. Pues, Eso también tiene que ver. Sí, claro que sí. Realmente ahí es eso lo que te genera un problema. ¿O en qué momento también? Bueno, ya hablas de los momentos en los que te lo decía, y implica mucho lo que bien mencionas, Martín. El momento, la connotación y hacia cómo iba dirigido la palabra, ¿no? Porque hoy, si lo vemos desde chiquitos, cuando aprendes a caminar, si hay un padre, voy a suponer que es machista, ¿no? O de esos padres de antaño, que eran como muy duros, que no existía el error mínimo, ¿no? Claro. Tenías que ser muy perfecto para poder hacer las cosas y poder continuar y poder decir y poder hacer el orgullo de tu papá, ¿no? Que como vas caminando, vas aprendiendo y de repente llega el papá y te dice, mira, está bien tonto, se cae a cada 5 segundos. Y entonces el niño, imagínate, el niño a los 3 años ya tiene una conciencia
de lo que va escuchando y lo que va escuchando. Claro, ¿no? Y vas claro. escuchando, y entonces te caes y sí, tienes razón, mi papá, soy un tonto. Exactamente. Me caigo a cada segundo. Y entonces cada que tú haces algo positivo, para ti es negativo. En el sentido de decir, no, es que está mal. Y ahí viene lo que les mencionaba, el autosabotaje de decir, no estoy mal porque mi papá siempre me dijo que era tonto, mi papá me dijo que yo no podía, que yo no lo hacía, y empiezan esas creencias, ¿no? Pero imagínate en algún punto, ¿no? Yo lo veía de pequeño y pues con mis amigos hasta cierto punto, también los amigos o los papás de mis amigos, era como idealizar hasta un superhéroe en sus papás, y en mí era todo lo contrario, ¿no? Porque te limitaba esas mismas creencias que él tenía, porque también mi papá era como, y no le hables a ese señor que se cree mucho, y no le hables a este señor porque cree que lo sabe todo, y a mí me interesaba aprender, ¿no? Pero mi papá, de acuerdo también a él, obviamente por sus creencias limitantes en su tiempo, pues a mí me limitaba mucho conocimiento, ¿no? Porque él decía, es que todos los demás son tontos, tú investiga y tú lo que tú sepas y tú eres el fregón, pero no preguntes, ¿no? Porque te digo, va como esa repetición de sentirse menos en él, de no poder responder mi pregunta, ¿no? Vaya, de pequeño que dices, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Pero no te sabe responder. Sí, no hay una respuesta Y él concreta, solamente ¿no? limitaba su Y inteligencia, también ¿no? tenemos que tomar en cuenta que la información que había antes no era Claro. como ahora. Antes Claro. no lo sabía, ni siquiera tenía un nombre. Ahora ya Sí. es diferente, ¿no? Por los medios de comunicación, por el tipo de difusión que le dan a todos estos temas. Pero sí era algo como muy marcado en ese momento por pues por la cultura sobre todo, ¿no? Y por la forma en la que ellos nos educaban, que era una educación como más estricta, más rígida, y que siempre, pues de alguna manera ellos buscaban lograr a través de los hijos lo que ellos no pudieron hacer. Pero ahí, por ejemplo, Martínez, es como esta parte de doble exigencia para nosotros, porque si ya bien rebasamos ese patrón, ¿no? de mis papás, ¿no? De que pero también hay una exigencia propia. Tenías que cubrir dos cosas, ¿no? Exactamente, porque tú dices, híjole, no, ¿estoy complaciendo a mi papá o estoy complaciendo realmente lo que yo quiero, no? Más bien estabas complaciendo lo que tu papá quería, que su papá quería que fuera, ¿no? Ándale. Y entonces cuando él naces, o en ese caso agarro el ejemplo que tú estás mencionando, Dorian, naces, pues si tu papá no logró lo que su papá quería, pues quería que ver en ti ese logro que él no había alcanzado y que se había limitado, y que las creencias que le habían hecho saber no podía llegar a crecer o a suceder, ¿no? Yo me acuerdo mucho de algo que, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero antes decían, los hombres no lloran, Ándale. los hombres no deben de llorar. Ajá. Y volteas y, pero ¿por qué no puedo llorar? O sea, me siento mal, me siento con ese sentimiento de querer llorar, ¿por qué no puedo llorar, no? O alguien también me decía hace no mucho, si no sufres, el valor no, el sacrificio no se ha claro, logrado, claro. ¿no? O sea, si no sufres, No lo vas a lograr. nunca lo vas a Lo si no- difícil exacto. cuesta más, ¿no? Y Ajá. vale más que lo de fácil, ¿no? O me acuerdo que decían, todos los ricos son malos, pero ¿por qué son malos? ¿Por qué? ¿Porque quieren crecer? ¿Porque Claro. quieren hacer más lana? O sea, pues cada quien tiene sus objetivos de vida, creo, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, también tienen creencias no limitantes, pero sí creencias que los llevan a continuar con ese estilo de vida a nivel económico. ¿Por qué? Sí, Porque claro. sus papás, a través de lo que ellos han hecho, los invitan o los guían hacia ese tipo de situaciones donde ellos sean prósperos. Estas creencias limitantes también nos pueden jugar, digamos, a la mala a lo largo. No sé si bien tú ya creciste con esta especie de engendro que crees que es el amor, y obviamente cuando creces lo proyectas, vaya, los psicópatas, ¿no? Que llegan a ser, o como hablábamos del machismo, ¿no? Pues me desquito contigo, ¿no? Si no tengo con quién desquitarme. Esto obviamente afecta, ¿no? En el tiempo, pero si bien afecta, podemos romper estos patrones de acuerdo sí. a nuestras experiencias, ¿no? Porque obviamente, como lo que le decía de mi papá, si hubo una limitante, pues ahorita yo quiero para mi hijo lo mejor, ¿no? O sea, y es diferente o es cambiar el patrón de como lo veníamos Pero ahí aprendiendo. también tienes que tener cuidado si para tu hijo también es lo mejor lo que tú crees. Claro. Ahí es donde tenemos que empezar a darles oportunidad a nuestros hijos de que ellos tomen esa iniciativa, sus decisiones, porque si tú te quedas con lo que crees que es lo mejor para él, también puede ser que no sea lo mejor. Exactamente. Sí, así Para como él. pasó conmigo, ¿no? En algún momento para mi papá. O sea, Que si se no quedó. era estricto,
¿no? No va a ser Dorian un hombre de bien o como bien decía, ¿no? Va evolucionando también la educación porque como hace rato comentábamos, ahorita ya los niños les haces algo tantito y ya es como, ay, no, ya no lo toques o, No lo toques, o hacen... no, Formamos niños de cristal, ¿no? Entonces lo que te digo, sí hay... ¿Qué tanto de bien está el hecho de separar esa parte de las creencias limitantes hacia esas creencias que probablemente nos potencialicen, ¿no? Yo creo que también las creencias las puedes utilizar y transformar para bien, ¿no? Ahorita hablas de esas creencias que te hacen seguir siendo negativo, pero creo que las creencias las puedes utilizar para también transformarlas y hacerlo positivo. Si tú mismo te dices no puedo, ¿qué va a suceder? No vas a poder. Pero si en la creencia estás escuchando el no puedo y tú le metes un sí puedo, entonces empiezas a hacer sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y el no puedo lo empiezas a eliminar, y entonces transformas todas esas creencias que a la larga te decían, oye, los ricos son malos. No, no son malos, simple y sencillamente tienen una creencia totalmente distinta en donde ellos el objetivo que es enseñarle al hijo a cómo ganar el dinero y que no nada más es estirar la mano, ¿no? Y no son malos, entonces transformas y cambias y dices, le está enseñando a cómo conseguir realmente ese dinero, ¿no? Y me acuerdo mucho de un ejemplo que veía, tengo amigos de todas las nacionalidades y tengo un amigo que es judío. Y él me platicaba de cómo enseñaba a sus hijos a llevar dinero a casa, ¿no? Y él le decía, ¿tú quieres que yo te dé un peso? Ok, tráeme un peso. Y el niño, si quieres, vendía sus juguetes con sus amigos y demás, y le decía, aquí está mi peso. Ah, ok, pues aquí está tu otro peso. Pero ahora tienes 2, quiero que vayas por otros 2. Y entonces era la enseñanza de cómo era, ponle, a lo mejor era algo muy absurdo de ir y vender algo, pero es hoy lo que hacen los judíos, buscan la manera de cómo vender algo y rompes ese paradigma de creencias, ¿no? Es lo que te digo, tiene mucho que ver el contexto, la cultura. Por ejemplo, aquí en México, pues no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, sino al contrario. Nos sentimos inferiores ante los extranjeros, por ejemplo. Y no debería ser así, porque al final todos somos seres humanos y tenemos las mismas oportunidades. Claro. Pero ¿qué pasa? Que no lo queremos ver así, ¿no? Nos enseñaron a ver de otra forma las cosas. Y esto justamente tiene mucho que ver con lo que tú hablas, ¿no? Con lo que acabas de mencionar. Porque si nosotros nos diéramos la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, ahí es donde yo creo que podríamos empezar a transformar las cosas. Pero cuando tenemos una creencia limitante muy arraigada, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nos da miedo, justamente. Eso era lo que te iba a decir, fíjate, con lo que les comentaba era, yo no sé si en algún punto de mi vida sí trabajé desde el rencor, porque así como les decía, pues me trataba como un pendejo en algún punto mi papá. Yo decía, pues no voy a ser un pendejo, pero trabajas desde ahí en lugar de trabajar desde la motivación, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer... Trabajas, te voy a demostrar que no soy un pendejo, ¿no? Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero trabajas desde esta posición de... Como si papá estuviera en contra, ¿no? Y como bien dijeron ustedes, quién sabe si fue la intención de decirte, órale, ¿no? Y échale ganas con sus palabras. Exacto. Pero también trabajas desde ahí, ¿no? Desde el rencor, decir, mira, te voy a demostrar que yo voy a poder, te voy a demostrar que yo puedo. O sea, igual esas creencias que él intentaba ponerme como limitantes, pues yo dije, no, pero también era como llevar una contra. Ok, ¿qué hay de malo en esto? Pues cuando ya no hay como una contra, como que ya no hay un rencor, ¿cuál es tu motivación? ¿No? ¿Realmente quererlo hacer o realmente echárselo en cara a papá, ¿no? Porque prácticamente él fue el que implantó en ti esa creencia limitante. Yo creo que ahí estás hablando también del orgullo, ¿no? Del orgullo propio. También. Y del orgullo propio nace el que quieras hacer las cosas, ¿no? Y entonces rompes esa barrera de las creencias que te vienen arraigando desde hace mucho tiempo, desde la infancia, desde el seno familiar, desde que tu papá te decía no puedes porque eres tal. Y de ahí entonces pues tú mismo, más bien el orgullo te transformó a querer demostrar, lejos de pensar internamente y de decir, ¿por qué me lo dirá? ¿No? Exacto. Si lo ves en un niño, no te vas a sentar y vas a decir, ¿por qué mi papá me dirá que soy de esta forma? No, al contrario, ¿no? Lo sigues haciendo y ves que suceden las cosas y dices, sí soy. Y sigues creyendo que sí lo eres, ¿no? Y no hay un momento en donde te sientas
donde te sientes, y pienses y digas, ¿por qué me estará diciendo que soy de esta forma? ¿Habrá algo que yo he hecho que no le haya parecido o que no hay? Hasta que tú mismo lo descubres y empiezas a cortar, ¿no? Y hablas del sabotaje, hablas muy bien del autosabotaje, ¿no? Eso Sí, también te hace refleja. dudar de ti. Exacto, Martín, exacto. Y por ejemplo, yo tuve una creencia limitante cuando era niño y la escuchaba frecuentemente, ¿no? De mi mamá sobre el dinero. Decía que el dinero cambiaba a las personas. Entonces, fue algo que al inicio sí me costó como mucho trabajo comprender, pero ya después me di cuenta que las cosas no siempre tenían que ser así. O sea, que no hay como una regla, sino que nosotros también podríamos o podemos intentar hacer las cosas de manera diferente. Y ya después me di cuenta que el dinero realmente no es malo, ¿no? Tenemos obviamente que estar preparados para saber manejarlo, saber qué hacer con él, pero no siempre lo que nos dicen es una ley o es una regla. Y debemos perderle el miedo, como les decía, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos identificar nuestras creencias limitantes? Cuando existe, yo pensaría que cuando existe un no, ¿no? Creo que las creencias siempre va implícito un no. Y es el no puedo, el no eres, no naciste para esto. Creo que siempre se antepone un no, ¿no? Yo creo que en todas aquellas esas creencias que vienen de familia, creo que es eso, ¿no? Lo que decías, y ahorita bien mencionabas, y también recuerdo mucho esa parte del dinero transforma, ¿no? Y es una creencia que creo que en lo general lo tenemos todos como clavado en la mente, ¿no? De el dinero cambia a la gente. Y cuando ves a alguien que realmente ha hecho o construye su casa, trae un coche y demás, no te detienes a ver el por qué, ¿no? Sino simple y sencillamente, no, sí, ya es bien sangrón, o ya cambió, es diferente, y no te detienes a pensar qué ha hecho para romper esos paradigmas o esas creencias limitantes para empezar a crecer, ¿no? No te lo preguntas, sino simple y sencillamente sigues creyendo lo que hace mucho tiempo te dijeron en la vida. Yo considero que es más por el lado del miedo, el miedo que te gobierna a ser diferente, a hacer algún cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque así como le heredaron miedos a mi papá, le heredaron miedos al abuelo, me heredaron miedos a mí, yo le heredé miedos a mi hijo. Entonces sí se consta como de separar y tratar de inculcarte tú qué es lo que quieres realmente para tu vida, ¿no? Porque si nos basamos en los miedos pasados, como bien decías hace rato, Dani, era como complacer a mi papá, siendo que yo quería ser futbolista, ¿no? Pero igual él quería que fuera basquetbolista, no sé, pero si tú, ¿no?, enfocas bien y rebasas sobre todo esos miedos a pérdidas, a expectativas, a errores, a todo esto, entonces considero que el miedo es el que te podría rebasar estas creencias limitantes en muchos sentidos. Y también le tenemos que poner atención a la parte emocional. Tenemos que sobre todo reflexionar un poco sobre cómo nos sentimos el día a día, porque a veces no lo tomamos en cuenta y desde ahí nos podemos dar cuenta de qué forma las creencias limitantes nos están impidiendo ser, como les mencionaba al inicio, nosotros mismos. Y a partir de eso es donde yo pienso o considero que podemos empezar a transformar las cosas, ¿no? Por ejemplo, con la parte del dinero. Pues ahora te puedo decir o les puedo decir que no es malo el dinero. Tiene una utilidad o tiene una función. Claro. ¿No? Que es indispensable para muchas cosas. Fíjate que también algo que creo que hace que tengas muchas creencias es la religión, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en la religión porque respeto mucho esa parte. Pero la religión también te dicta a no querer hacer las cosas, ¿no? Porque si tú crees que las cosas las estás haciendo bien, alguien llega y te dice, no, porque Dios, volvemos eso, a los miedos, ¿no? Ajá. Dios eso no lo ve bien. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no lo va a ver bien? Si Dios está viéndome y empiezas, ¿no? Y desde ahí empieza como toda esa parte de la religión, ¿no? Y algo de lo que hablabas, Martín, y muy cierto que decías de este país, la verdad es que es de muchos miedos. Porque si tú te vas a algún otro país y empiezas a indagar en la cultura y empiezas a hacerlo, desde jóvenes, ¿qué sucede? Cuando ya crecen de secundaria a preparatoria, ¿qué hacen? Migran a otras casas, ¿no? O migran al colegiado o migran directamente al campus y no pasa nada en lo absoluto. Al contrario, el miedo lo transformas en
tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y aquí en México terminas la secundaria, ¿qué haces? Acompañas a la prepa, ¿no? Y ya vas y tú mismo vas y llevas a tus... Yo soy de esa parte, Generamos muchos apegos. El mexicano es más apegado a la familia, ¿no? Que si lo ves a nivel mundial, el mexicano es bien apegado. Pero por eso hay que darle herramientas desde pequeño, ¿no? A nuestros hijos. Para soltarlo, para que crezca, para que haga, para que vea que él mismo puede, ¿sí, no? Sí, claro, prueba y error, ¿no? Y si regresas, y si regresas y ahora sí tú mismo dices, no pude, es porque ya lo descubriste y sabes que no fuiste bueno en eso, que eres bueno, pero no eras lo que realmente tú buscabas, ¿no? Y empiezas a buscar como... ¿Qué me interesa a mí para crecer? Y yo creo que la clave es experimentar. Sí. Porque si nos quedamos con lo que nos dicen, pues nunca vamos a conocer cosas nuevas. Entonces yo pienso que por ahí es donde podríamos empezar a transformar estas creencias limitantes. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.